Hablando de nuevo de liderazgo minimalista, hoy quiero hablaros del concepto de fricción. Fricción como un modelo en el que apoyarnos. Parece contraintuitivo, ¿verdad? ¿Qué es la fricción? De forma sencilla, si pensamos en física, la fricción es la fuerza que existe entre dos superficies que se oponen al deslizamiento. Y generalmente es por imperfecciones microscópicas muy pequeñas. La fricción es una fuerza que debe superarse para generar un resultado y siempre hay algo que intenta frenarlos. Por ejemplo, poner un coche en movimiento requiere que el motor haga que las ruedas superen la fricción del suelo para moverse. Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos, de productos, de empresas, aquí siempre hay fricción. Y la buena noticia es que podemos trabajar para minimizarlas. Puede haber fricciones en personas alrededor. Puede haber fricciones en el entorno. También puede haber fricciones en nuestros propios hábitos y muchas. Ahora, ¿se puede usar para nuestro beneficio? Pues sí. ¿Cómo usarlo a tu favor para avanzar más rápido? Lo primero que te diría es, dedica tiempo a identificar esa fricción que has de eliminar y descubrir qué cambios en todo tu sistema pueden hacer que las cosas pasen con menos fricción. Por ejemplo, si al montar tu empresa, al montar una startup o un proyecto, encuentras fricción al lograr vender un producto, por ejemplo, a un hotel, sáltate esa fricción, que sean los clientes, tus clientes, los que lo compren, dejando que el hotel no lo compre, sino que lo tenga disponible para ellos. Y en segundo lugar, identificar fricciones que puedan ayudarte. Por ejemplo, ver en qué momentos una fricción puede llevarte a cambiar un hábito negativo. ¿Cómo? Cambiando tu entorno para que sea más difícil hacer algo que no te beneficia, es decir, hacer que las fricciones te ayuden a limitar los hábitos negativos. Dicho de otro modo, con un ejemplo, por ejemplo, esconder el chocolate o los dulces cuando quieres hacer dieta es generar una fricción para cambiar un hábito. Esta es la forma en la que puedes usar las fricciones, bien en un sentido eliminándolas o bien en otro sentido, generándolas para cambiar los malos hábitos.